¿Sabes? Hay misterios que escapan incluso al entendimiento de las mentes más curiosas. Nos hemos acostumbrado a la imagen de Jesús, el que sufre, el que se entrega en sacrificio. Pero esos 3 días entre su muerte y su resurrección, ¿qué pasó realmente? La historia que voy a contarte está llena de secretos, intrigas y momentos que pueden cambiar tu forma de ver las cosas. Quédate conmigo, y juntos levantaremos el velo que cubre este gran misterio. Primero, hablemos del número 3. ¿Por qué el tercer día es tan importante? No es una simple coincidencia. La Biblia nos susurra este secreto a lo largo de los siglos. ¿Recuerdas cómo Jonás pasó 3 días en el vientre del gran pez? ¿O cómo, al tercer día, Abraham vio el lugar donde debía sacrificar a Isaac? Este número es un símbolo de renacimiento, una señal de que, después de la oscuridad más profunda, llega la luz. No confíes solo en mis palabras. Mira a tu alrededor y verás cómo la naturaleza misma lo confirma. Las semillas, enterradas en la tierra, brotan. El día siempre sigue a la noche. Jesús sabía esto. Sabía que su camino lo llevaría a la cruz, y que detrás de la cruz estaba la resurrección. Pero lo sorprendente es esto. Él caminaba hacia ese destino de manera consciente. Imagina saber cómo vas a morir y, aún así, dar un paso tras otro hacia ese final. Nosotros, en cambio, somos débiles. Es tan fácil distraernos, caer en la tentación, sucumbir al miedo o la duda. Pero él no. Cada uno de sus pasos era como el repique de una campana en el silencio. Preciso, fuerte, imparable. Caminaba por ti, por mí, por aquellos que ni siquiera sabían que necesitaban ser salvados. Pero detrás de él se arrastraban sombras. Una de esas sombras era Judas. Es aterrador imaginar cómo alguien que caminó junto a Jesús, que fue testigo de sus milagros, pudo caer víctima de su propio ego. Para nosotros, él es el traidor. Pero, ¿qué estaba pasando en su alma? Tal vez pensaba que tenía el control, que su acto no era más que un juego para probar a Jesús. No entendía que estaba siguiendo las reglas de una fuerza mucho más poderosa. Satanás estaba a su lado, susurrándole, «Estás haciendo lo correcto». Y tú y yo sabemos a dónde lo llevó eso. Y entonces llega el momento en que Judas, perdido y consumido por la oscuridad, entrega esa fatídica moneda número 30. Los líderes del pueblo, temerosos de perder su poder, tampoco entendían que eran parte de un plan mayor. Incluso la multitud que gritaba, «Crucifícalo», creía estar actuando por voluntad propia. Pero detrás de todo esto había algo mucho más grande, un enfrentamiento entre la luz y la oscuridad que había comenzado mucho antes de la creación del mundo. ¿Sientes cómo las nubes se acumulan? Esto no es solo una historia. Es el primer acto de un drama donde cada jugador piensa que controla la situación. Pero están equivocados. Nadie, excepto Jesús, entiende que todo está yendo según el plan. Él nos mira a través de los siglos, con una mirada suave pero llena de algo más, comprensión. Y con esa comprensión camina hacia el Gólgota, sabiendo que detrás de la cruz habrá una tumba vacía, sabiendo que al final le espera el tercer día. Pero, ¿qué esconde realmente ese día? ¿Por qué es tan importante? Espera un poco. Lo más interesante apenas está comenzando. Cada uno de nosotros lleva dentro algo oculto, algo que no queremos reconocer, que nos asusta, que provoca vergüenza o incomodidad. Ese algo es lo que Carl Jung llamó la sombra. Pero no te apresures a pensar que se trata de algo puramente oscuro o aterrador. La sombra es mucho más que un simple conjunto de defectos. Es una parte de nosotros mismos que escondemos tan profundamente que, a veces, dejamos de ser conscientes de su existencia. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que es precisamente la sombra quien dirige tu vida? No puedes verla, siempre está detrás de ti, pero su influencia es inmensa.
Imagina que tus deseos, aspiraciones e incluso tus acciones son dictadas por algo que ni siquiera puedes explicar. ¿Por qué nos atraen cosas que después no nos traen felicidad? ¿Por qué a veces desperdiciamos nuestro tiempo en distracciones inútiles? Jung lo resumiría de manera simple: es la sombra. La sombra se forma a partir de todo aquello que rechazamos en nosotros mismos. Desde la infancia, nos enseñan que estar enfadados está mal, que llorar es una señal de debilidad y que admitir nuestros miedos es inaceptable. Así, con cada nueva lección, estas partes negativas se hunden más profundo. Pero esconder algo no significa eliminarlo. Todo eso permanece, se acumula, crece y, finalmente, comienza a vivir su propia vida. La sombra no se limita a nuestras debilidades. También alberga deseos reprimidos, ambiciones y talentos ocultos. Por ejemplo, alguien que teme parecer ridículo podría rechazar su creatividad. O alguien que busca ser siempre complaciente podría enterrar su necesidad de liderar. Cuanto más ignoramos nuestra sombra, más controla ella nuestras acciones desde el interior. ¿Te resulta familiar esa sensación de hacer algo impulsivamente y luego preguntarte, ¿por qué lo hice? O ese momento en el que no puedes explicar por qué te molesta el éxito de alguien o su manera de comportarse. Eso es la sombra. Sale a escena en los momentos en que menos lo esperas. Jung llamaba a este proceso proyección. Todo lo que no reconocemos en nosotros mismos, comenzamos a verlo reflejado en los demás. Es como un espejo. Te molesta la confianza excesiva de alguien porque, en el fondo, alguna vez te prohibiste ser audaz. Te irrita la emotividad de otra persona porque tú mismo tienes miedo de mostrar tus sentimientos. Y mientras persigues el éxito externo, la sombra sigue alejándote de las verdaderas razones de tu insatisfacción. Pero, ¿cómo podemos identificar a nuestra sombra? Requiere más que solo voluntad. Hace falta valentía, mirar dentro de uno mismo sin adornos y reconocer aquello de lo que hemos huido durante años. Puede ser aterrador, pero como decía Jung, solo al aceptar nuestra sombra podemos ser completos. Aceptar la sombra no se trata de luchar contra uno mismo. Se trata de integrarla, de abrazarla. Porque la sombra no es un enemigo, es una parte de ti. Y sin ella nunca podrás ser completamente tú. Para liberarte de su influencia invisible, necesitas permitirte responder con honestidad a las preguntas más incómodas. ¿Qué estoy evitando en mí mismo? ¿Por qué siento vergüenza de ciertos aspectos? ¿Qué me prohíbo hacer, sentir o decir? Trabajar con la sombra es un camino hacia el entendimiento de tus verdaderos deseos y necesidades. Por ejemplo, alguien que gasta dinero en cosas innecesarias para llenar un vacío podría darse cuenta de que detrás de eso hay un profundo sentimiento de soledad. O quien busca éxito constante podría descubrir que detrás está el miedo a no ser suficiente. La integración de la sombra no solo disminuye su influencia, sino que también te otorga una fuerza interior. Es como encontrar una pieza perdida de un rompecabezas que completa la imagen. Imagínate permitiéndote ser tú mismo, con todos tus defectos, miedos y errores. ¿Asusta? Quizás. Pero eso es la verdadera libertad. En un mundo construido sobre ideales, donde se nos exige ser la mejor versión de nosotros mismos, la sombra se vuelve especialmente relevante. Nos recuerda, ya eres completo. No necesitas ser alguien diferente. No eres peor ni mejor que nadie más. Reconocer esto significa salir de la interminable carrera hacia un yo perfecto. Y, por último, lo más importante, reconocer la sombra es el primer paso para liberarte del control externo. Cuanto más te aceptas a ti mismo, menos poder tienen sobre ti los miedos, la vergüenza y la necesidad de encajar. Porque, si entiendes que ya tienes todo lo necesario dentro de ti, ¿para qué perseguir lo que el mundo externo dicta? Jung nos dejó la clave para la libertad, pero usarla o no es decisión de cada uno. Y solo tú puedes decidir si estás listo para mirar dentro de ti y enfrentarte a tu sombra.
El mundo contuvo el aliento. Cuando Jesús cerró los ojos en la cruz, parecía que todo a su alrededor se estremecía. El cielo se oscureció, como si el mismo sol se hubiera apartado de esa escena terrible. Las personas reunidas en el Gólgota de repente sintieron un peso inexplicable. Sus corazones se encogieron, pero no podían entender por qué. No era simplemente el miedo a la tormenta que se avecinaba. Era algo más grande, la sensación de que todo el orden del universo había cambiado en un instante. Y fue entonces cuando el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. No era simplemente un trozo de tela. El velo, que separaba el lugar santísimo, ese espacio al que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para estar en la presencia de Dios, era el símbolo de la división entre el Creador y la humanidad. Su ruptura significaba el fin de esa barrera. Ahora, el acceso a Dios estaba abierto para todos. Pero, ¿quién fue testigo de este momento? ¿Quién pudo comprender su significado? Las personas en el templo gritaron de terror al ver cómo el gran velo se partía en dos, como si una mano invisible lo hubiera desgarrado con fuerza. Los sumos sacerdotes quedaron inmóviles, incapaces de acercarse. Para ellos, esto era algo impensable. El lugar que guardaban como sagrado ahora estaba expuesto. Su miedo se mezcló con una sensación que no querían admitir: el reconocimiento de que Jesús, aquel al que habían crucificado, no era simplemente un hombre. Pero eso era solo el comienzo. La tierra tembló con tal fuerza que las paredes de las casas se agrietaron, y parecía que todo estaba a punto de colapsar. Las personas caían de rodillas, llorando de miedo. Al mismo tiempo, las tumbas cercanas a la ciudad comenzaron a abrirse. Las piedras que durante siglos habían sellado las sepulturas se movieron, y lo que parecía imposible se volvió realidad. Los muertos resucitaron. Se levantaron, y sus cuerpos brillaban con una luz sobrenatural. Caminaban por las calles de Jerusalén, dando testimonio de que algo extraordinario había ocurrido. ¿Quiénes eran estas personas? Eran justos que habían muerto mucho tiempo antes de la llegada de Jesús. Sus vidas habían estado llenas de fe, pero esperaban la redención. Y ahora, esa redención había llegado. No solo volvieron a la vida, sino que se convirtieron en un signo para todos. Sus voces, susurrantes pero llenas de poder, decían: Él lo hizo. Él destruyó la muerte. Aquellos que los vieron no pudieron contener las lágrimas. Era aterrador, era hermoso, era imposible. ¿Y dónde estaba Jesús en ese momento? Su cuerpo yacía en una tumba de piedra, rodeado de silencio, pero su espíritu ya no estaba en la tierra. Nadie, excepto los seres celestiales, sabía qué estaba sucediendo en ese momento más allá del alcance humano. La batalla había comenzado, una gran batalla por las almas, por el mundo, por la victoria sobre las fuerzas de la oscuridad. Mientras tanto, aquellos que habían sido testigos de su muerte experimentaban algo nuevo: la conciencia de su culpa. Uno de los soldados romanos que estaba al pie de la cruz miró al cielo, rasgado por relámpagos, y susurró: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Esas palabras, pronunciadas por alguien que quizás había clavado los mismos clavos en sus manos, resonaron como un eco. Se convirtieron en el primer reconocimiento de que los hombres habían rechazado al que vino a salvarlos. Pero Satanás no iba a rendirse tan fácilmente. Sí, sintió una inquietud sutil cuando Jesús pronunció: consumado es. Pero todavía esperaba que la muerte en la cruz fuera el final de la historia. Creía que el miedo, las dudas y el dolor consumirían a los discípulos, y que todo quedaría en silencio. Pero estaba equivocado. En la oscuridad del terremoto, en el desgarro del velo, en las voces de los justos resucitados, ya sonaba la primera melodía de la victoria. El plan de Dios había entrado en su fase decisiva. El velo estaba roto, las tumbas abiertas, y el mismo infierno se preparaba para la llegada de aquel que ya lo había derrotado.
Pero, ¿qué sucederá cuando Jesús entre en la morada de la muerte? Lo descubrirás pronto. Por ahora, detengámonos en este umbral, entre el mundo de los vivos y el mundo espiritual, donde el velo acaba de rasgarse y nos espera el mayor de los misterios. Cuando el Espíritu de Jesús dejó su cuerpo, el mundo terrenal quedó atrás. El silencio de la tumba ocultaba una tormenta que estallaba en los reinos invisibles al ojo humano. El mundo espiritual se estremeció. Ángeles, demonios, el cielo mismo y el Hades sintieron un movimiento como un terremoto. La gran batalla de la que los profetas hablaron durante siglos había comenzado. Mientras tanto, Jesús, habiendo dejado su cuerpo, descendió a un lugar donde ningún justo había pisado antes. Era el Hades, el reino de los muertos, un lugar oscuro y helado, donde las almas languidecían en espera. No era el infierno de llamas y gritos que los artistas a menudo retratan. No, este lugar era peor. Silencio, soledad eterna, frío. Allí no había esperanza ni luz. Allí estaban tanto las almas de los que habían rechazado a Dios como los justos que habían esperado su redención desde la caída de Adán. Satanás, consciente de la muerte de Jesús, se sentía victorioso. Estaba sentado en su trono en las profundidades de ese reino, rodeado por sus legiones, cuando de repente algo cambió. Una luz, brillante y pura como el amanecer, penetró por primera vez en sus dominios. Los demonios gritaban aterrorizados, retrocediendo hacia las sombras. Aquella luz era implacable. Rompía la oscuridad como un rayo de sol disipa las tinieblas nocturnas. Y entonces él entró. Jesús, ya no sufriente, ya no vulnerable. Su espíritu era más fuerte que nunca. Era la encarnación de la victoria. No venía a pedir ni a suplicar. Venía a declarar: abrid las puertas, príncipes, abrid las puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Su voz resonó como un trueno, rompiendo el silencio. Satanás se levantó de un salto, temblando de ira y miedo. ¿Quién es este Rey de la Gloria?, gritó, esperando que aquello fuera solo una ilusión. Pero la voz de Jesús, clara y serena, respondió: el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Las puertas del Hades, cerradas con cerrojos de bronce desde el principio de los tiempos, se abrieron con un estruendo. Con el poder de su sacrificio, Jesús las rompió como si fueran de arena. Los demonios que las custodiaban cayeron ante su luz, incapaces de resistir. Incluso el propio Satanás retrocedió, sabiendo que su poder había sido despojado en el momento en que la sangre de Jesús se derramó en el Gólgota. Pero Jesús no vino solo por él. Vino por aquellos que habían languidecido allí durante siglos. Las almas de los justos levantaron los ojos, viendo la luz por primera vez en incontables años. Allí estaban Abraham, Moisés, Isaías, David y muchos otros. Habían esperado este día. Sabían que llegaría, pero no cómo ni cuándo. Jesús extendió su mano hacia Adán, el primer hombre cuyo pecado había abierto las puertas de la muerte. «Levántate», le dijo, «tu tiempo de cautiverio ha terminado». Adán, temblando, con los ojos llenos de lágrimas, tomó su mano. Tras él se levantaron Eva y todos los demás, aquellos que habían creído y esperado que Dios cumpliera su promesa. Pero este momento no solo era de triunfo, también era un juicio. Jesús miró a los ojos de Satanás. «Tu poder ha terminado», declaró. «Las llaves de la muerte y del Hades ahora están en mis manos». Satanás intentó responder, acusar a la humanidad, recordando todos sus pecados, pero cada palabra era inútil. La victoria de Jesús era completa. No solo redimió los pecados, sino que destruyó el poder que la muerte tenía sobre las almas. Junto con los justos, Jesús se dirigió a la salida. La luz que llevaban se hacía más brillante con cada paso, disipando la oscuridad. Pero antes de irse,
Jesús dejó un signo. Colocó una cruz en la tierra del Hades, un símbolo de su victoria. Era una señal que ni el tiempo ni las fuerzas de las tinieblas podrían borrar jamás. Y así, cuando Jesús, con un cortejo triunfal, abandonó el reino de los muertos, los justos lo siguieron como un ejército liberado de su antiguo cautiverio. Subían hacia los cielos, pero aún quedaba un acto más en este gran plan. ¿Qué sucedió después? ¿Qué mundo vio el Jesús resucitado? ¿Y qué dejó para sus discípulos? Lo descubriremos cuando regrese al mundo de los vivos. Pero por ahora, recuerda este momento. La luz venció a la oscuridad, y la oscuridad nunca más podrá superarla. Cuando el cuerpo de Jesús yacía en el silencio de la tumba y su espíritu triunfal regresaba del reino de los muertos, en la tierra las tensiones seguían latentes. El mundo parecía detenido en una espera inquietante. Los sumos sacerdotes y fariseos, inquietos por un presentimiento oscuro, acudieron a Pilato. Sus palabras, cargadas de preocupación, sonaban como un intento de convencerse de que todo estaba bajo control. Recordamos que ese engañador dijo, declararon, que resucitaría al tercer día. Ordena que la tumba sea vigilada, para que sus discípulos no roben el cuerpo y digan que ha resucitado. Pilato, cansado de todo este asunto, se desentendió. Tienen su guardia. Vigilen como crean conveniente. Y pronto, las grandes piedras que sellaban la entrada de la tumba fueron custodiadas por soldados armados. Nadie imaginaba que estas medidas serían inútiles frente al poder que ya estaba actuando. Pero, ¿qué estaba ocurriendo en la realidad espiritual? Cuando Jesús dejó el reino de los muertos, llevaba en sus manos las llaves del Hades y de la muerte. No eran simples símbolos, sino pruebas de su autoridad absoluta. La muerte, ese enemigo implacable de la humanidad, ahora estaba bajo su dominio. Pero, ¿qué significaba esta victoria para el mundo? Mientras tanto, en el ámbito terrenal, reinaba la incertidumbre. Los discípulos estaban llenos de miedo. Se ocultaban tras puertas cerradas, consumidos por el dolor, la culpa y la duda. Pedro, torturado por haber negado a Jesús 3 veces, permanecía cabizbajo, con el corazón roto y su fe debilitada. Las mujeres que seguían a Jesús preparaban aceites y especias para completar los rituales funerarios. Les atormentaba la idea de que aquel que había sido la luz de sus vidas ahora reposaba en una tumba fría y sin vida. Y, sin embargo, algo no encajaba. Al amanecer del tercer día, el silencio que envolvía la tumba fue interrumpido por una luz tan intensa como una explosión solar. La tierra tembló. Los soldados que custodiaban la entrada cayeron como muertos, incapaces de resistir la fuerza que llenó aquel lugar. La piedra que habían sellado cuidadosamente se movió por sí sola. No fueron manos humanas las que la apartaron, sino el poder de los cielos. En ese instante, Jesús respiró de nuevo. Su cuerpo, antes desfigurado por el sufrimiento, ahora brillaba con gloria. Sus heridas ya no eran fuente de dolor, sino marcas de su victoria, sellos de amor. Se levantó no solo como un hombre, sino como el vencedor de la muerte. Los ángeles que estaban junto a la tumba lo contemplaban con admiración. Sabían que este momento era la culminación del plan divino. Uno de ellos, radiante como la luz del amanecer, se colocó en la entrada, esperando a los primeros testigos de este milagro. La primera en llegar fue María Magdalena. Su corazón estaba destrozado, pero el amor que sentía por Jesús superaba cualquier miedo. Al ver la piedra removida y la tumba vacía, algo dentro de ella se quebró. ¿Era horror? ¿Era esperanza? ¿Quién podría haber tomado su cuerpo? Pensó entre lágrimas. Entonces, una voz cálida y familiar rompió el silencio detrás de ella. María. Ella se giró. Al principio, no lo reconoció. Quizás las lágrimas nublaban su vista, o tal vez su mente no podía aceptar lo que veía.
Pero cuando él dijo su nombre, una luz llenó su corazón. Era él, vivo, resucitado. María cayó a sus pies, pero él la detuvo. No me toques, porque aún no he subido al Padre. Ve y dile a mis hermanos que estoy vivo. María corrió, y su voz, llena de asombro y júbilo, rompió el silencio de la mañana. Él ha resucitado. La noticia del milagro comenzó a extenderse, pero incluso este gran acontecimiento fue recibido con dudas. Los discípulos no podían creerlo al principio. Oscilaban entre la esperanza y el miedo, entre la fe y la lógica. Pero Jesús no los dejó en ese estado. Esa misma noche, se apareció a ellos en una habitación cerrada. «Paz a vosotros», les dijo. Los discípulos quedaron inmóviles, atónitos. Él les mostró sus manos y sus heridas. Era él, pero ya no era el mismo. Estaba lleno de poder, de luz, de vida. Jesús les explicó que todo lo ocurrido era parte del plan. Su muerte fue el sacrificio para la redención y su resurrección, la prueba de la victoria. Ahora les tocaba a ellos continuar su obra. Y, sin embargo, quedaban preguntas. ¿Qué significaba su triunfo sobre la muerte para toda la humanidad? ¿Qué papel debían desempeñar los discípulos en esta nueva etapa? ¿Qué le esperaba al mundo con el Señor resucitado entre ellos? Ellos aún no lo sabían, pero sus vidas jamás serían las mismas, al igual que la de cualquiera que escuchara esta historia. Pero esto era solo el principio de un camino grandioso. El primer rayo del amanecer iluminó tímidamente la tierra, como si dudara en asomarse a un mundo envuelto en silencio. Aquella luz matutina no era una más, era especial. Traía consigo no solo un nuevo día, sino una nueva realidad donde la muerte ya no reinaba y la esperanza se volvía eterna. La tumba estaba vacía. La piedra, custodiada por soldados romanos, había sido movida. Su peso ya no podía contener a quien había vencido a la muerte. En ese momento, el mundo cambió para siempre, aunque las personas aún no comprendían la magnitud de lo que acababa de ocurrir. María Magdalena caminaba hacia la tumba junto con otras mujeres. Su corazón estaba pesado de dolor. Se dirigían a completar los rituales funerarios que no habían podido realizar con calma. Sus pensamientos estaban llenos de recuerdos, sus palabras, los milagros que había hecho, su increíble amor. Pero lo que más la atormentaba era una pregunta: ¿por qué todo terminó de esa manera? Cuando llegaron a la tumba, lo primero que vieron fue la piedra movida. María se detuvo en seco. ¿Quién pudo haber hecho esto?, pensó, conmocionada. Corrió al interior de la tumba, con la respiración entrecortada. Pero allí no había cuerpo. «Señor, ¿dónde estás?», susurró, mientras el pánico y la desesperación la inundaban como una ola. Pero en ese instante ocurrió algo. Una luz llenó la tumba, y ante ella apareció un ángel, resplandeciente como el sol. Su voz era tranquila pero llena de autoridad. «No temáis. Buscáis a Jesús, el crucificado. Él ha resucitado. No está aquí». María y las otras mujeres no podían creer lo que escuchaban. Pero los ángeles no dejaron lugar a dudas. «Id y contad a sus discípulos. Él os precederá en Galilea, tal como lo prometió». María salió corriendo de la tumba. Su corazón latía como si fuera a explotar. Las lágrimas seguían cayendo por su rostro, pero ahora eran lágrimas de esperanza. Corría hacia los discípulos, casi sin tocar el suelo con los pies. «Él ha resucitado», gritaba una y otra vez. Sin embargo, como suele ocurrir con las noticias extraordinarias, sus palabras fueron recibidas con escepticismo. Los discípulos estaban sumidos en el dolor y el miedo. Se habían encerrado en una casa, temerosos de ser perseguidos. Al escuchar el relato de María, se miraban entre sí, intentando comprender qué significaba. Solo unos pocos se atrevieron a comprobar sus palabras.
Pedro y Juan corrieron hacia la tumba. Corrían sin mirar atrás, como aferrándose a la última esperanza que aún brillaba en sus corazones. Cuando llegaron, vieron lo que María les había dicho. La tumba estaba vacía. Las telas funerarias estaban cuidadosamente dobladas. Pero, ¿qué significaba esto? No lo sabían. Esa misma noche, mientras los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas, ocurrió algo que cambiaría sus vidas para siempre. De repente, Él apareció. Simplemente estaba allí. Nadie lo había visto entrar. Su voz, tranquila y cálida, rompió el silencio. «Paz a vosotros». Los discípulos quedaron inmóviles. No podían creer lo que veían. Pero Él extendió sus manos, mostrando las heridas en ellas, y también en su costado traspasado. Era Él, Jesús, vivo. ¿Por qué estáis turbados? Porque suben dudas a vuestro corazón. Mirad mis manos y mis pies. Soy yo. Tocadme y ved. Un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Tomó un trozo de pescado y lo comió frente a ellos, demostrando que no era un sueño ni una aparición, sino una realidad. Era su Maestro, resucitado, lleno de poder y vida. En sus rostros se mezclaban el asombro, la alegría y el respeto. No apartaban la vista de él mientras hablaba. Así debía suceder, para que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Él abrió sus mentes para que entendieran las Escrituras. Les explicó que su muerte fue parte del plan para redimir a la humanidad y que su resurrección era la señal de la victoria, una victoria que ellos ahora debían llevar al mundo. Pero lo más importante estaba por venir. Durante esos días, no solo se reveló a ellos, sino que comenzó a prepararlos para una misión que abarcaría el mundo entero. Jesús les prometió que recibirían el poder del Espíritu Santo para llevar su mensaje a todas las naciones. Esos 40 días entre la resurrección y la ascensión fueron un tiempo en el que la luz de la verdad comenzó a arder en sus corazones. Los discípulos, antes temerosos y desunidos, se transformaron en aquellos que estarían dispuestos a llevar esa luz incluso frente al peligro. Pero, ¿qué sucederá después? ¿Qué les espera el día en que Él vuelva a partir, aunque no los deje solos? La respuesta ya estaba en sus palabras, pero ¿lo comprendieron entonces? Pronto lo descubrirán. La victoria sobre la muerte es solo el comienzo de un gran camino. Un camino de luz que ellos llevarán a través de las generaciones, para que todos puedan escuchar estas palabras. Él ha resucitado. Gracias por escuchar este relato. Es muy importante para mí conocer tu opinión sobre la historia. Dale like si te ha gustado y no olvides suscribirte al canal para no perderte nuevas historias interesantes.